ahí está, pero no tenemos audio ni video de la señora ministra Dinosca Montalvo, que es la persona que nos asignaron precisamente para hablar de este tema del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Recordemos que Saúl Méndez se encuentra hace ya más de 2 meses, creo, en la Embajada de Bolivia. Se salió de nuevo. Otro de los, el señor Cerrut, creo que se llama, de los dirigentes de Suntrac, está asilado en la Embajada de Nicaragua. El señor Jaime Caballero está detenido en una cárcel, creo que es en La Joya, en este momento. Y Genaro López, que es un histórico dirigente del sindicato, se encuentra en este momento en su casa con brazalete y una medida de detención de casa por cárcel mientras duren las investigaciones. Así que esta es la condición de 4 de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Vamos a llamar a la ministra al teléfono para no perder más tiempo. Ministra, la estamos llamando para ver si podemos hacer la entrevista por teléfono. Así que vamos con el video del presidente ayer, Miguel. Del presidente, donde el periodista Cajara hace la pregunta. En su discurso que usted dio en el Mercosur hizo referencia, bueno, a la crisis reciente que hubo en relación con la ley 462, donde señaló que no hubo fallecidos ni revueltas, pero bueno, la crisis llevó a que se decretara un estado de emergencia, de urgencia, como todos sabemos, en Bocas del Toro, una medida excepcional que no se ha visto desde los años 80. También el Ministerio Público avanza investigaciones sobre 3 fallecimientos de la Defensoría del Pueblo. Presentó un ¿Sobre informe qué? ¿Sobre qué? Fallecimientos. El Ministerio Público avanza investigaciones sobre fallecimientos. Eso es falso totalmente. No ha habido fallecimientos en ese problema. Es lo que son las investigaciones que avanza el Ministerio Público. Es su potestad, pero la pregunta, por favor, Juan. Parte del contexto de la pregunta. Menciono ese dato porque también la Defensoría del Pueblo presentó un informe preliminar donde habla de graves violaciones de los derechos humanos durante la operación Omega. En ese contexto, ¿respaldaría su gobierno una comisión de la verdad que, bueno, esclarezca todas estas denuncias que se han hecho sobre abusos del Estado en este proceso? Yo creo en el Ministerio Público. Ahí es donde se hacen las investigaciones. Los demás son movimientos ad hoc que no vienen a cuento. Yo no tengo nada que ocultar. Hicimos lo que hicimos en función de la Constitución Nacional. No suspendimos garantías, porque a mí se me antojó ese día. Y era lo que había que hacer. Si no, ahí estuvieran todavía sentados en la calle hundiendo más a Boca del Toro de lo que ya la han hundido. Así que, si el Ministerio Público tiene que investigar, que investigue. Yo no voy a patrocinar ningún otro tipo de investigaciones en este país. Bien. Esto fue ayer en la conferencia de prensa del presidente. 2 cosas que me llamaron la atención. La reacción de molestia. Parece que el presidente se molesta o lo incomodan algunas preguntas, algunos temas. La negación sin que exista todavía una comunicación oficial por parte de las autoridades que investigan. Ya el presidente decidió que es mentira que haya fallecido alguien en Bocas del Toro. Se habla de 3 fallecidos, pero ya el presidente dijo que no ha fallecido nadie. ¿Quién? Y lo otro, el decir que no va a permitir que más nadie investigue, que ese no sea el Ministerio Público. Pero vamos a hacer un breve paréntesis, porque ya retomamos la comunicación con la ministra. Sé que ¿la tenemos ya? El segmento de hoy de Sabrina habla del tema, pero vamos a tener el tiempo para hacerlo, para presentar y hablar de este tema.
Ministra, buenos días, gracias. Lamentablemente no la podemos tener por Zoom, no sé qué pasa con la tecnología en el día de hoy que no nos acompaña, pero la primera pregunta, ¿qué es lo que va a hacer realmente el gobierno en el caso del Suntrack? Se habló de una demanda. ¿Ante quién se va a presentar una demanda y bajo qué argumentos legales se está presentando esta demanda? Bienvenida, señora ministra. Muy buenos días, Álvaro. Y sí, disculpa, debe ser mi señal que anda dando problemas, pero como siempre, gracias por la oportunidad. Y bueno, el día de ayer pues vimos el comunicado de la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, y esto pues viene desde el momento en que empieza o se formaliza lo que es la investigación al Sindicato Único de Trabajadores. Definitivamente, si bien es cierto en Panamá es un derecho la sindicalización, no deja de ser menos cierto que cuando se pierden los horizontes para lo que fue fundada una agrupación como esta, no queda de otra pues que poner en orden, y a esto es lo que se refería el día de ayer la ministra. Lo que viene, pues por supuesto, es que inicia un proceso para solicitar por parte del Ministerio de Trabajo, que es a quien le compete en este momento, la disolución del sindicato. Esto pasa por, entiendo, vía órgano judicial, que tiene que tomar la decisión si se reúnen los presupuestos para avanzar con la disolución, y en base a eso, pues, al final ver cuál sería el desenlace, entendiendo que como fundamento pues las investigaciones, que creo que también fue de dominio público, que se iniciaron contra la dirigencia del sindicato en su momento, que hago la salvedad, no forman parte de una investigación que empezó con esta administración, sino que data desde el 2022. Ministra, usted es abogada y le tocó actuar en casos relacionados con lo que se llamó la Procuraduría Paralela en el gobierno de Juan Carlos Varela. Y fue dura crítica por ese accionar de la justicia en ese momento, que se denunció por parte de ustedes manipulada desde el poder. Quiero preguntarle, aquí la ministra habló de que el Suntrack extorsiona, enfáticamente, no supuestamente, que el Suntrack estafa, que el Suntrack abusa de poder, que el Suntrack hace uso indebido de los recursos de la organización. Incluso dijo, habló de que el Suntrack blanquea capitales. Yo me pregunto si hay condenas en torno a esto que mencionó la ministra ayer, que van a ser presentadas a los tribunales de trabajo para que se dé la disolución, o estos son, no sé, rumores, acusaciones que se le han hecho, o ya hay condenas. En el caso particular, y entiendo de lo que mencionó la ministra, hace referencia pues a los señalamientos directos. Entendamos que también existen una esfera, que en el caso de ella es el Ministerio de Trabajo, donde ella recibe también serie de quejas, denuncias por trabajadores, que esa es la parte que a ella le compete, y está la investigación criminal. Como bien lo dice, ellos están en una fase de imputación, una investigación formalizada, la dirigencia como tal. Y en base a eso, pues, existen ya investigaciones que tienen delitos ya tipificados dentro de la imputación que se le hizo a la dirigencia del sindicato como tal, y que definitivamente golpea a la misma institución. En ese sentido, pues definitivamente tenemos que entender que avanza también un proceso donde ella solicita la disolución. Ella es en este momento demandante ante otra esfera distinta a la investigación. Sin duda, la investigación que se adelanta y las denuncias que ella debe haber recibido, porque también esto es un trámite que se da en todos los ministerios, cuando te presentan denuncias y quejas por parte interesada, podemos decir administrativamente, en base a eso pues ella toma la decisión de empezar a demandar. En la esfera penal la investigación está
hay que esperar cuál es el resultado, porque recordemos también que en la esfera penal no es una denuncia que se da contra el sindicato, sino contra la dirigencia, contra personas, personalísimas. Eso es un punto diferente. En materia del sindicato, de lo que ellos puedan tener con las auditorías, las investigaciones que se mantengan en este momento, pues definitivamente lleva a la ministra a hacer los señalamientos que ella está haciendo. Bien, Sabrina. Sí, ministra, buenos días. Solemos decir los politólogos que la democracia es una cuestión de formas y de respeto de las formas, y la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo. ¿Qué acciones de transparencia, o sea, va a tomar el gobierno? Por ejemplo, mostrar las auditorías, mostrar que se ha llevado un debido proceso para bajar las dudas de la ciudadanía que ve esto como una movida política y una movida que para algunos nos lleva ya casi hacia una dictadura civil o hacia una deriva autoritaria, sobre todo porque esto es parte de un proceso que inicia desde que el propio presidente de la República dice en una de las conferencias de los jueves que él iba a acabar con el Suntrack. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía vea en este proceso una igualdad ante la ley y no una persecución? ¿Qué medidas van a tomar ustedes como gobierno nacional? Mira, creo que los hechos son, y nosotros estamos ante un sistema que quizás incluso es lo que ha impactado o existe hasta una molestia por parte de la población, cuando se supo quizás en la administración pasada de situaciones y de hechos que debían ser investigados. Estamos ante un sistema penal acusatorio muy distinto, como bien lo mencionaba Álvaro, al momento que le tocó históricamente al presidente Varela. En aquel entonces, pues las decisiones las tomaba un ministerio público antes de llegar ante un juez. Acá es a la inversa. Estamos trabajando con los jueces que tienen que definitivamente validar las acciones de un ministerio público. A lo largo de este primer año ustedes han podido ver que se toman decisiones, que se presentan personas, se solicitan cierto tipo de medidas y las medidas son cambiadas por el juez que decide algún otro tipo de alternativa distinta, por ejemplo, a una detención en muchos de los casos. Yo creo que la transparencia mayor que va a haber ante todo esto es cuando se vaya aportando. Creo que vimos, o todos pudimos ver, la audiencia que se celebró, por ejemplo, en el caso del señor Genaro López, una audiencia pública que lo permite totalmente la ley, la normativa penal de Panamá. Y en esa audiencia salieron muchos hechos, principalmente, como les dije, que esto no es una investigación que inicia con esta administración. Esto ya viene adelantándose. La investigación preliminar que lleva el Ministerio Público para llegar a una imputación de este tipo, donde incluso hay imputación por presunto blanqueo de capitales, tiene que ir acompañado de auditorías, de revisiones que se han hecho de forma adelantada antes de poder llegar, porque tiene sí o sí que llegar al Ministerio Público con indicios mínimos de convicción para formalizar esta investigación. Yo no dudo que al final, o en la medida que se va llevando, se presente la acusación, porque en este primer momento ya existe un adelanto en cuanto al tiempo que ha transcurrido, son 6 meses, salvo que la Fiscalía pida que se transforme en causa compleja, pero yo no dudo que todo esto se hará público. Y créanme que el gobierno, por parte nuestra, en la decisión que le toca a la ministra de Trabajo como tal, ella aportará y dirá cuál es el fundamento que ella tiene para solicitar este tipo de demanda. Hay cosas que tienen que mantenerse hasta cierto grado reservadas por el tipo de proceso que se adelanta. Las que puedan hacerse públicas desde el inicio, no dudo que la ministra Muñoz las hará. Pero, ministra, 2 preguntas aquí. La primera, ¿por qué disolver la organización y no atacar a quienes cometieron los delitos? Es la primera pregunta. Y lo segundo, la ministra contundentemente ya está calificando a Suntrack como una organización delictiva al acusarlos ya de lavadores de activos. En este caso esto es muy delicado. Y resulta que ella dice, le cerraron las cuentas por lavar activos,
pero quien abrió las cuentas fue este gobierno, señora ministra, en agosto del año pasado, en una reunión entre Suntrack, el propio gobierno y el gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo. Una cuenta que se apertura para que puedan recibir las cuotas sindicales, hasta donde recuerdo, que fue lo que se hizo en ese momento, porque tampoco podría, acuérdate que ellos tienen una población que está sindicalizada bajo la estructura, pero Álvaro, más allá, mira, si tú lees incluso el título del sindicato, Sindicato Único de la Construcción, desde la creación, 1972, creo que estuve viendo que fue que se fundó este sindicato, se creó este sindicato, desde el momento donde tú le pones sindicato único, incluso eso golpea la propia normativa de la Constitución, que dice que es permitido la sindicalización. Y en este momento ellos lo que hacen es monopolizar la estructura de la sindicalización en el sector de la construcción. Eso por un lado. De salida, si lo vemos jurídicamente, desde el nombre, y hemos visto situaciones, por ejemplo, en temas de transporte, donde hay fallos de la Corte que te han dicho, eso no puede ser. O sea, tú no te puedes mantener como el único cuando existen otras y las organizaciones tienen ese derecho salvaguardando el tema constitucional. Pero en la materia de las denuncias que ha hecho precisamente la ministra de Trabajo, como te dije, hay dos esferas, en la esfera de ella contendrá toda la información que la habilita para poner. Tú no vas a dar un paso a presentar una demanda si tú no mantienes en este momento esos elementos de convicción que te van a permitir a ti en un momento determinado poder avanzar con esa demanda, porque si no entraríamos en una esfera de lo temerario, cosa que dudo mucho que que sea esa la línea, porque ya viste en una conferencia de prensa, se hacen señalamientos directos, tenemos investigaciones que hemos visto que están andando por parte del Ministerio Público y existen quejas y denuncias de los propios sindicalizados en este sindicato, los propios trabajadores de la construcción. Y yo creo que eso era, Álvaro, más que nada es un momento donde es difícil cuando se tiene que poner orden. Lo que yo sí te puedo decir, y creo que eso lo vimos a lo largo de casi 3 gestiones de gobierno, al final se trata más que nada por el principio de la paz social, no entrar a poner orden en este tipo de situaciones que al final solamente se mantiene una calma tensa para cada administración, pero siguen ocurriendo cosas. Al final la ley es para todos. Si la dirigencia cometió delitos, si el sindicato rompió los principios por los que fue fundado en algún momento y en la esfera penal pues se determina que fue así, y en la esfera administrativa existen también circunstancias que llevan a eso, pues la demanda que presenta el Ministerio de Trabajo al final tendrá que seguir su curso. Y esto no tiene nada que ver con prohibir la sindicalización. Escuchaba ayer que Panamá tiene más de 500 y tantos de sindicatos, y solamente en el área de la construcción existen también sindicatos que de alguna u otra manera ni siquiera han podido participar dentro de esa dinámica social, porque este sindicato que más que nada fue cambiando toda su dinámica hacia un componente más político que de protección y defensa del trabajador, y esa es una realidad indiscutible, entendiendo que incluso las personas que lo dirigían terminaron siendo candidatos políticos, que tampoco es que se le prohíbe, pero sí se pierde la perspectiva al final de parte de ellos. Entonces, pues las decisiones se tomarán, y en este momento quizás lo que no se está permitiendo por parte de esta administración es mirar hacia otro lado y sencillamente dejar que las cosas avancen para tratar de tener esa gobernabilidad, entendiendo que hay que incluso aceptar situaciones que están por encima de la ley. Al final se está poniendo orden, sé y entiendo que la gente puede manifestar preocupación, sin embargo, créeme que aquí lo que más van a tener es transparencia y conocer la verdad de principio a fin de por qué se dieron las situaciones que se vayan a dar, no solamente con Suntrack, con cualquiera que al final tenga que enfrentar la justicia. Ministra, usted menciona 2 temas, el hecho de que se llame único y el hecho de que el sindicato tenga una agenda política. Ninguno de esas 2 cosas son delitos. El delito
que se tiene que investigar y probar, según lo que yo entiendo, para que la justicia sea independiente, o todavía no se ha probado, no ha habido una condena que yo sepa al respecto, es la extorsión. Y quería preguntarle si el gobierno nacional está tan preocupado por el tema de la extorsión y la utilización de sindicatos u otras organizaciones que extorsionan, si hay otras investigaciones abiertas a sindicatos u otras organizaciones buscando también ese delito de extorsión, o si este impulso y este esfuerzo mancomunado del gobierno nacional está encaminado exclusivamente al sindicato Suntrax. Sabrina, mira, nosotros tenemos una ley que está para combatir en estos momentos todo lo que guarde relación con manejo de temas de blanqueo de capitales. Y estas son a los que muchos abogados hemos tenido que someternos, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, desde que surgió la figura de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Existen ciertos parámetros que tenemos que cumplir, y esto es una esfera diferente que puede derivar al final en denuncias directamente al Ministerio Público, que es el ente que debe llevar la investigación. Ellos sí manejan el monopolio de la investigación penal, eso partiendo desde allí. Pero este tipo de leyes a lo que nosotros, que todas las fundaciones, organizaciones, sociedades, tienen que acatar a través de esta Superintendencia de Sujetos No Financieros, precisamente para cumplir con la lucha contra el blanqueo de capitales, terrorismo y otros tipos de delitos de impacto. Al final también tienen su método y su manejo, ¿ok? Hay investigaciones que tiene que hacer el Ministerio Público por cuenta de investigaciones penales como tales, pero eso no quiere decir que no se adelante. Por ejemplo, informaciones o investigaciones que adelanta la UAF por alarmas que hace, por ejemplo, un ente financiero sobre el movimiento de cuentas bancarias de cualquier persona que en algún momento pueda llamar la atención de lo que se tenga que dar. Este es otro tipo de esfera administrativa, financiera, que también tiene que coadyuvar a todo este tipo de delitos, que incluso un delito de extorsión, por ejemplo, es un delito precedente del delito de blanqueo de capitales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, cada institución, cada entidad va adelantando la parte que le corresponde de ese debido proceso que se tiene que cumplir para llegar a la disolución de cualquier persona que de alguna manera pues quiera ingresar fondos al sistema financiero de Panamá. Que eso es lo que realmente se busca con este tipo de instituciones como la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la fiscalización de manejo de fondos. Por supuesto, esto es algo constante que se hace en el país. En este momento hay una situación puntual y particular con este sindicato. Nosotros también, yo manejo lo que son las organizaciones sin fines de lucro dentro del Ministerio de Gobierno. Por nuestra parte también se está poniendo orden en algunas que incluso en el recurrir del tiempo o sencillamente nunca se han disuelto, no están operativas, no han hecho cambios, no han variado las juntas directivas, ni se tiene tampoco un acompañamiento o entrega directa a los entes que deben, y a nosotros nos llega la información. Esto es algo constante que se hace. Ministra, una pregunta. ¿Quién va a representar entonces a los trabajadores ahora que haya una negociación con el CAPAC, con la CAPAC? En la negociación ¿Quién dará esta representación de los trabajadores? Bueno, mientras que no se decida, lo que te dice a ti la norma y los estatutos del sindicato al final deben establecer cómo se va a hacer lo que sería con la dirigencia, los cambios o qué personas pueden asumir ese tipo de representación. Eso debe estar establecido en los estatutos y el procedimiento propio del sindicato de Suntrax como tal, en un momento determinado. Pero si se disuelve, o sea, la ministra de Trabajo habló de disolver el sindicato, no solamente habló de procesos contra personas y dirigentes específicos, habló de la disolución, por eso hago la pregunta. Ok, existen en Panamá otros sindicatos de la construcción. O sea, no solamente, a pesar de que ellos dicen sindicato único de trabajadores de la construcción, existen otros que pertenecen
a esa misma a ese mismo sector. Pensando aquí, me imagino que ellos se organizarán, deben tener una coordinadora. Acá lo importante es que al final los trabajadores nunca van a quedar sin una representación como tal. Ellos van a participar abiertamente en este momento. Si bien es cierto, lo mantenía monopolizado el Suntrac, existen mecanismos legales para que ellos mantengan su representación. Eso lo hemos visto, por lo menos de mi parte, que a mí me toca transporte. La Cámara, por ejemplo, existe. Ellos tienen diferentes agrupaciones que se aglutinan en un ente al momento de hacer una convocatoria, y al final se hacen las mesas y las representaciones están allí. O sea, siempre la ley contempla cómo resolver este tipo de situaciones que se puedan dar en el tiempo. Ministra, el 15 de noviembre, y yo insisto con este tema, del 2023, el diario La Estrella de Panamá tituló Caja de Ahorros cierra cuentas bancarias al Suntrac. Y dentro de la noticia, que incluso le generó una querella al diario La Estrella de Panamá, ellos dicen lo siguiente, por aquí estoy leyendo: una entidad bancaria local, era la Caja de Ahorros, cerró varias cuentas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares Suntrac al detectar movimientos sospechosos de dinero para el presunto financiamiento de actividades de terrorismo, según informaron altas fuentes del gobierno. La pregunta que yo me hago es cómo en el 2024, menos de un año después, sabiendo ustedes, gobierno nuevo, que acababan de entrar, esta información, teniendo ya en la Caja de Ahorros al señor Farrugia y teniendo ya en el Banco Nacional al señor Carrizo, que no se le nombró por este gobierno, que venía del gobierno anterior, no sabían que esto estaba pasando y ustedes le abren la cuenta, pero luego se la cierran y ahora sale la ministra de Trabajo acusándolos de blanqueo de capitales. Explíqueme, ¿por qué le abrieron la cuenta entonces a alguien que estaba acusado de blanqueo de capitales? Porque al final tú tienes ahí un tema de la cuota obrero patronal, la cuota del sindicato, perdón, que es lo que ellos dan. Y en ese sentido, siendo ellos un sindicato y teniendo que cumplir los sindicalizados con entregar su cuota, entiendo que se abrió para que ellos pudiesen seguir entregando hasta que se decidiera cuál iba a ser los cambios. Recuerden que el tema del sindicato como tal, a quien se está investigando penalmente, porque estas actividades, si bien es cierto que utilizan estas estructuras como sindicatos, fundaciones, posiblemente para cometer un ilícito, al final tú tienes personas que no forman parte de esa situación legal que ellos están como dirigentes enfrentando en este momento. Entonces allí tú tienes que hacer una división. Hay personas que no tenían, sin embargo, sus fondos se mantienen dentro de esas cuentas. Entiendo que eso pasó por un análisis, entiendo que eso tuvo que en su momento permitir que se pudiese de una u otra forma cumplir con las personas que están sindicalizadas para que ellos pudieran de alguna forma mantener sacando la información que tenían que tenerse para poder hacer la investigación y limitándola, porque hasta donde yo sé, creo que ellos lo que podían tener era un manejo restrictivo de la cuenta. Decirte más o ser más precisa, ya yo caería quizás en errores en este momento, porque no conozco la parte. De lo que sí sé es que eso tuvo que llegar por una conversación, porque tú no podías afectar. Creo que ellos tienen más de 80,000 personas que están sindicalizadas en este momento, que no guardan relación con ninguna de las investigaciones que se adelante por una esfera. Solamente son personas que al final han terminado siendo afectadas, y esta, siendo un sindicato, hubo pues que tramitarlo precisamente por ese debido proceso que hay que respetar y segregar a la gente que sí, a la gente que no pueda tener responsabilidad en un momento determinado, y se tomaron decisiones. La cuenta, si bien es cierto, estaba cerrada, entiendo que el banco en su momento tuvo que dar esta apertura, pero atendiendo a que era un grupo, una colectividad, y donde se estaba afectando a personas que en realidad en un momento determinado no guardaban relación con lo que se adelantaba. Solamente es eso, pero se podrá profundizar en algún momento esa información
directamente los entes financieros que manejaban la cuenta, que también esa es una facultad que tiene cualquier banco, no solamente Caja de Ahorros, Banco Nacional. Yo creo que aquí a todos los que tenemos cuentas en los bancos, en el momento en que no tenemos nosotros la cuenta o damos indicios de que se está manejando adecuadamente o llega algún manejo extraño, pasamos por esas llamadas y esas preguntas del banco. El banco tiene que hacer la tarea porque existe una ley a la que todos nos tenemos que apegar y es precisamente para evitar este tipo de situaciones y perseguir a aquellos que puedan estar en algún momento adelantando conductas orientadas a blanquear capitales. Sí, ya para cerrar, señora ministra, como ministra de Gobierno, ayer se tomó la decisión por parte de un tribunal de mantener la detención del señor Bernardo Meneses. Él estaba en la DIJ, ahora, mientras duren las investigaciones, seguirá detenido. ¿Va a ser trasladado a un centro penitenciario? ¿Y cuál sería, señora ministra? Bueno, eso sigue siendo mi gran problema, Álvaro. A mí me toca atender las detenciones provisionales, que son personas que están dentro de su proceso, y como lo manifesté en ocasiones anteriores, yo estoy tratando de poner en orden el deber ser de estos centros penitenciarios con todas las dificultades que tienen. Al final yo tengo de alguna manera, y sobre todo las personas que apenas están en algún tipo de investigación, que no han sido condenadas y que mantienen intacto, por llamarlo de alguna manera, su estado de inocencia, yo tengo que preservar la integridad de estas personas. Por supuesto, en el momento que lo pongan a disposición del sistema penitenciario, nos tocará tomar las decisiones, como lo hemos venido haciendo, y tenerlos en los lugares donde quizás ellos puedan mantenerse más seguros que combinados con las personas que ya han sido condenadas. ¿Qué opciones tiene? Mira, ahorita mismo nosotros tenemos, mientras que no se presenten situaciones más allá, yo tengo la de nosotros que es la Mega Joya, donde yo tengo pabellones que son bastante reducidos, tienen celdas individuales, y es quizás el único que yo mantengo en este momento como un centro penitenciario real. Lo demás que yo tengo casi todos son cuarteles de policía o son estructuras que de alguna u otra manera están totalmente en una situación de hacinamiento, porque sobrepasa la cantidad de personas que yo puedo tener en el momento que fue construida. Estas personas yo estoy tratando, las que están en investigación, yo estoy tratando de tenerlas en lugares incluso donde ellos no se mantengan solo bajo la vigilancia de custodios, sino pabellones que se tienen entregados a la Policía Nacional, para aislarlos de cualquier situación que se pueda dar comúnmente dentro del sistema. La gente quizás se asusta cuando se habla, lo vamos a enviar a la Mega Joya. La Mega Joya es el único centro penitenciario real, creado y que mantiene condiciones mejores que cualquier otro, y donde yo tengo en verdad más control, porque incluso tenemos monitoreo 24/7 de ese centro, y es el que yo estoy tratando de establecer como centro para detenciones provisionales, por infraestructura y por seguridad, y porque a ellos los tengo que preservar su integridad hasta el final. No es por un tema quizás de como han querido hacer ver, que es de presionar. Yo de esto sí entiendo bastante, yo soy penalista, y yo sí nunca he estado de acuerdo que la persona que está en detención provisional esté mezclada con personas que mantienen una condena, y esa es una de las tareas a las que yo me he dedicado en este primer año de gestión, poder dividir los centros como corresponde. Eso lo mandata la ley y lo tengo que hacer. Se verá, llegarán los abogados, pedirán como siempre piden, y yo trato de que ellos entiendan dónde yo me siento más segura teniendo estas personas que apenas están en una investigación, porque puedo tener control inmediato y la policía puede actuar, sobre todo cuando ellos mantienen audiencias pendientes. A veces la gente no entiende que yo no solamente opero con los custodios, sino que también tenemos un control que maneja, que es el perímetro exterior, que maneja la Policía Nacional, y esas coordinaciones muchas veces son complejas, porque me toca ver cómo yo traslado a un privado que requiere presentarse ante una audiencia con todo el componente de la cápsula de seguridad que tiene que ser movido en un momento determinado. Entonces, ¿no? A él se le atenderá como una persona que está bajo una investigación, y se tomarán las mejores decisiones entendiendo que yo tengo que salvaguardar su integridad, porque es una persona
que en este momento no mantiene una condena. Gracias, señora ministra, por estar con nosotros esta mañana en Noticias 180 Minutos. Que tenga excelente día. Gracias a ustedes, Álvaro. Bien, vamos con el video de Sabrina Bacal.